Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. Pueden tomar asiento en sus lugares, hermanos. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Damos gracias a Dios porque están aquí esta mañana, hermanos. Y gracias a todos porque pudieron asistir. Y hermanos, damos también gracias al Señor porque mientras nosotros tenemos servicio aquí, nuestros hermanos tienen servicio en inglés. Y como les decía la semana pasada, bueno, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Gracias que están aquí. Y como les comentaba la semana pasada, el tema de todo el mes, lo que vamos a estar hablando durante todo el mes, hermanos, o el propósito de que vamos a estar buscando es hacer mi trabajo. Y hacer mi trabajo, hermanos, acuérdense, decíamos la semana pasada, cuando hicimos el plan de trabajo para este año, decíamos que teníamos que hacer discípulos, discipular, y con estas cosas que pasaron se nos hizo un poco difícil lograrlo. Pero hermanos, no es imposible hacerlo, así que les invito a que hagamos nuestro trabajo, busquemos la manera de hacer discípulos y nos demos las habilidades para hacerlo. Pero quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Es difícil trabajar para alguien que no conoces? Bueno, creo que la respuesta sería que sí. A veces trabajar para alguien que no conoces sería, bueno, yo no sé para quién estoy trabajando, no sé lo que me están pidiendo que haga. Quizá para algunos no sea difícil, pero generalmente es difícil conocer, hacer el trabajo para alguien que no conoces. Por eso, esta mañana queremos hablar un poquito de lo que Dios, de quién es Dios y cómo es Dios, conocer mejor al Señor para poder hacer nuestro trabajo. Y para poder hacer bien nuestro trabajo es importante conocer bien a nuestro Señor, es importante conocer bien a nuestro Dios y saber lo que Él quiere para nosotros. Porque lo que hemos hablado con Dios, porque el trato que hicimos con Dios fue para de esta vida y para la que viene, hermanos. El trato que hicimos con el Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, es para toda esta vida, pero también para la eternidad. Y por esa razón es importante conocerlo, saber cómo es Dios, aprender un poquito más de su personalidad para poder hacer bien nuestro trabajo. Y bueno, por esa razón, les voy a pedir que me vayan a buscar ahí, hermanos, en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Y lo voy a leer yo solamente, ahí van a buscarlo. Ahí Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, está antes de Mateo. Así que busquen buscar Malaquías capítulo 3, versículo 6 solamente. Síganme ahí con sus ojos, hermanos, síganme ahí en la lectura. Solamente lo voy a leer yo. Y dice la palabra de Dios así en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice, yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Lo voy a leer nuevamente lo que dice la palabra de Dios. Dice así, yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Y hermanos, es muy importante aprender y recordar que Dios nunca cambia, hermanos. Dios no cambia, Dios siempre es el mismo. Nosotros sí cambiamos, hermanos. Somos muy cambiantes. Les decía en la mañana a los hermanos del servicio de adultos mayores, les decía, ¿qué pasa cuando se levantan, hermanos? Y su esposo le echa pleito luego temprano, o su esposa le echa pleito. ¿Y qué le dice el esposo a la esposa? Te levantaste con el pie izquierdo. Porque somos muy cambiantes, hermanos. Nosotros a veces cambiamos. Las amistades, nuestros amigos, a veces andan de buenas, a veces andan de malas, porque son muy cambiantes. Pero Dios no cambia, hermanos. Su palabra dice, el Señor nunca cambia, Él tiene una sola personalidad y Dios siempre, siempre es el mismo. A veces es difícil entender este concepto de que Dios no cambia porque no conocemos algo o no existe algo que no cambie. Todo siempre está cambiando, hermanos. Por eso quizá es muy difícil entender el concepto de que Dios no cambia. Miren, déjenme les platico algo, déjenme explico así rápidamente. Pero la ley de la termodinámica, hermanos, que es una ley muy conocida por los científicos, dice que todo está en constante cambio, que todo va de algo mejor a algo peor, que todo se deteriora. Dicho sea de paso, hermanos, esta ley contradice completamente lo que habla la evolución, ya que la evolución dice que venimos de algo feo y malo y llegamos a ser algo perfecto y buenos como lo que somos. Así que esta ley contradice completamente cualquier teoría de la evolución, porque dice que todo va de mejor a peor. Déjenme se lo explico mejor. Voy a tratar de explicarme mejor. Miren, cuando me regalaron esta Biblia, hermanos, pues yo la quería cuidar muy bien, hermanos. Yo dije, le voy a comprar su case, su forro, porque es una Biblia internacional, es una Biblia bilingüe, traigo inglés, traigo español, y la quería proteger muy bien. Así que por esa razón le compré su forro y le compré para guardar mis plumas y lo que necesitaba.
Cuando lo compré, hermanos, estaba nuevecito, hermanos, se veía muy bien, pero ya ha pasado tiempo, hermanos, y ya se está deteriorando. Eso es lo que dice la ley, que todo se va deteriorando, todo va cambiando. Y lo mismo pasa, hermanos, con nuestros celulares, con nuestros teléfonos inteligentes. Usted lo compra y lo tiene ahí bien nuevo, lo cuida, le compra un case, le compra su protector de pantalla, pero aunque lo cuide mucho, se va desgastando. La pila le dura menos cada vez y las funciones se tardan cada vez más en trabajar, porque todo se va desgastando. ¿Y qué decide nuestro cuerpo? ¿Qué decide nosotros, hermanos? Ya no somos los mismos que antes, nos vamos desgastando. Todo va cambiando. Quizá por eso es tan difícil entender cuando la palabra de Dios dice que Dios nunca cambia, que Dios siempre es el mismo. Y quizá por eso es tan difícil decir, bueno, es que quizá Dios ahora amaneció de buenas, ahora amaneció de malas, ahora quiere destruir el mundo, ahora lo quiere construir, ahora quiere... No, hermanos, Dios nunca cambia. Le voy a platicar esto rápidamente y después de eso entramos a la predicación. Y mire, en alguna ocasión, hace muchos años atrás, cuando yo venía de Albuquerque de visitar a mi papá, pues yo estaba joven, hermanos, yo había ido a visitarlo y había andado de vacaciones. Y ya cuando venía de regreso, me tocó sentarme junto a un señor adulto, un hombre grande, y empezamos a platicar. Y en la plática él me venía comentando y me dijo, a mí antes me gustaba mucho el soccer, me gustaba mucho jugarlo y me gustaba mucho verlo. Dice, pero ya no, fíjate, ya me aburro, ya cuando hay partidos en la televisión ya no los veo. Y yo estaba pensando, qué curioso. Me dijo él, ya no me gusta. Y yo estaba por dentro pensando, ¿cómo algo te puede gustar y dejar de gustar? Y él siguió hablando y dijo, la cosa es que las personas vamos cambiando y cambiamos nuestras prioridades. Ahí vamos creciendo y vamos cambiando y nos van dejando de gustar algunas cosas, como el soccer. Y mientras él decía eso, yo estaba pensando, ¿cómo le puede dejar de gustar si a mí me gusta algo, me va a gustar siempre? Y en ese momento él me dice, te voy a poner un ejemplo, mira. Y me dice, ¿a ti te gusta todavía jugar los carritos en el suelo tirado de panza? O si tirado en tu estómago. Y le digo, pues no, ya no. Dice, ya ves. Dice, cuando eras pequeño, te gustaba jugar los carritos, tirarte en el suelo y jugar. Dice, luego creciste y ya te quieres ver bien y para buscar una novia. Pero luego después tienes tu novia y después tienes que pensar en mantener a tu familia, casarte. Tus prioridades van cambiando. Y yo me quedé pensando, es cierto, los seres humanos cambiamos. Por esa razón es que es tan difícil entender cuando Dios dice, yo nunca cambio, yo siempre voy a estar al pendiente de ti. Y es lo que Dios nos quiere decir esta mañana, que aprendamos a entender que Dios nunca cambia y que Dios siempre está al cuidado de nosotros. Así que deben orar, por favor, para comenzar y entrar a lo que es la predicación de esta mañana. Señor y Padre nuestro, te alabamos, bendecimos y glorificamos e invocamos tu nombre una vez más para que visites este servicio y para que visites, Dios, a cada uno de nosotros. Te ruego en el nombre de Jesucristo que calles mi boca, que seas tú quien hable, pero una cosa más grande te pido, que ninguno de nosotros salgamos de este lugar como hemos entrado, porque te lo suplicamos, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, ayúdenme a buscar por favor ahí, denle unas cuantas vueltas a su Biblia para atrás y voy a leer un texto, un versículo que creo que muchos se sabrán de memoria, que está ahí en Isaías capítulo 41, versículo 10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Y el tema de esta mañana, de este mensaje, el título es Inmutable, porque Dios nunca cambia. Isaías capítulo 41, versículo 10 dice así. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y hay tres cosas que quisiera compartirles esta mañana, hermanos, para aprender que Dios, hermanos, es inmutable. Inmutable es algo que no cambia, hermanos, algo que permanece igual. Y así es nuestro Dios. Alguien que no cambia, alguien que permanece igual siempre. Y la primera palabra, hermanos, está ahí en Isaías capítulo 41, en la primera parte del versículo 10, perdón, dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. Y Dios dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo, conmigo. Dios está con todos nosotros. Y nos está diciendo que no debemos de temer. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿es difícil nunca tener miedo? ¿Es difícil nunca tener miedo? Contesto yo. Creo que todos en algún momento hemos tenido miedo o hemos tenido temor. Y quizá en algún momento lo vamos a tener. Porque tener temor es parte de ser humano. Tener temor es algo normal.
Y yo alguna vez les expliqué esto y lo voy a volver a explicar porque es algo muy importante. Los sentimientos, hermanos, no son malos ni son buenos, son sentimientos. El temor, la ira, el celo. Dice usted, "Oh, pero eso es malo". No, no son malos, es como tú los apliques. No son buenos ni son malos. Yo les he explicado, cuando Jesucristo llega al templo y ve a estas personas que están haciendo sus ventas, les voltea las mesas, se enoja con ellos, tiene ira, tiene coraje. Hermanos, pero ese coraje no es bueno ni es malo, es como tú lo utilices. La ira que sintió el Señor era por lo que estaban haciendo contra las cosas de Dios. Si tú tienes una ira muy grande contra alguien que está pecando, oye, esta persona está haciendo lo malo. No estás pecando. ¿Jesucristo pecó? No, no pecó, claro que no. Los sentimientos no son buenos ni son malos, son sentimientos. Cuando estás triste, ¿es malo estar triste? No, no estés triste porque es pecado. No es malo estar triste. A veces estás triste porque tu familia no quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Qué pasó? Es que mis papás no se quieren acercar. Mis hijos están batallando porque no escuchan la palabra de Dios. No es malo entristecerte porque las personas no quieren acercarse al camino de Dios. Tener temor no es malo. Hermanos, yo siempre le digo a mis hijos, debemos de tener temor a Dios. El tener temor no es malo. Pero es como tú lo apliques. De este temor del que Dios está hablando, es de ese temor que tenemos los seres humanos a lo que va a pasar, a lo que está pasando ahorita. Ese es el tipo de temor que Dios dice, cuando llegue ese tipo de temor a tu vida, sácalo, porque quiero que recuerdes que yo estoy contigo. Si vas a tener temor para mis cosas, qué bueno, porque sé que me estás adorando. Pero cuando vas a tener temor para otras cosas, que no sabes qué va a pasar, que te sientes inseguro, eso es malo. Así que Dios quiere que recordemos que Él siempre va a estar con nosotros. Que ese tipo de temor que nos hace olvidar que Dios nos va a ayudar y que nos va a bendecir y que nos va a permitir salir de esta situación adelante, ese temor es el que Dios quiere que saquemos de nuestra vida. Y quiere que recuerde que Él está con nosotros. Por eso dice, no temas porque yo estoy contigo. Pero quiere que lo recordemos. Pero luego dice más adelante, no te angusties porque yo soy tu Dios. No te angusties porque yo soy tu Dios. La segunda palabra es recuerda que Él es nuestro Dios. ¿Por qué viene la angustia, hermanos? Miren, la angustia viene porque no sabemos qué va a pasar. Nos angustiamos y nos preocupamos. ¿Qué va a pasar? Tú prendes la televisión o ves en las noticias y ves lo que está pasando. Y están diciendo los expertos que para fin de año viene un virus más grave y más letal que este. Y te angustias, ¿qué va a pasar? Y luego prendes otra vez la televisión, ves las noticias, se espera una recesión más fuerte como nunca se ha visto en la historia. ¿Qué va a pasar? Y estás con la angustia de qué va a pasar. Eso es lo que nos causa la angustia, el no saber qué va a pasar, qué es lo que viene, qué es lo que sigue, nos causa angustia. Dios dice, no te angusties porque yo soy tu Dios. Déjenme les platico algo, hermanos. Ustedes saben, hermanos, que nosotros tenemos nuestros muchachos, nuestros hijos. Pero miren, me pasa algo muy curioso con el más pequeño, hermanos. Siempre que salimos, hermanos, siempre que salimos, nos subimos a todos nos subimos a la camioneta, los brochamos en su karting, nos acomodamos. Y en cuanto prendo la camioneta y avanzamos, hermanos, lo primero que me pregunta es, ¿a dónde vamos, papá? Es lo primero que me pregunta. Y me da risa, hermanos, porque ya sé que siempre lo hace. Y empiezo a manejar, papá, ¿a dónde vamos? Y papi, ¿a dónde vamos? Y así va todo el camino, hermano, va preguntando, papá, ¿a dónde vamos? Papá, ¿a dónde vamos? Y yo no le contesto, hermanos, y me da risa. Papá, ¿a dónde? Todo el camino, hermanos. Y los que tienen hijos pequeños me van a entender. Papá, ¿a dónde vamos, papá? Y me da una risa. Y los más grandes, ellos nomás se sienten, ¿no? Nada más van viendo el camino, van en sus audífonos, en el teléfono. Ellos van perdidos. Pero el más pequeño, papá, papá. Y pregúnteme. Saben que me imagino que así es Dios con nosotros. Los más grandes saben a dónde vamos, por eso no se preocupan. Saben que donde quiera que vayamos, voy a hacer lo mejor, lo posible por llevarlos con bien. El más pequeño va angustiado, ¿a dónde vamos? Creo que así somos en el camino de Dios. Los cristianos más jóvenes o más inmaduros, ¿qué va a pasar, Dios? ¿A dónde vamos, Señor? ¿A dónde vamos? ¿Qué va a dónde nos llevas? Y los cristianos más adultos y más maduros dicen, ¿a dónde nos lleves, Dios? Sabemos que nos vas a llevar a un buen lugar. A donde nos lleves, que pase lo que pase, me pongo mi cinturón.
yo sé que Dios va manejando. A donde quiera que nos lleve, nos va a llevar con bien. Esa es la diferencia. Por eso Dios está diciendo, conóceme, yo soy tu papá, yo soy tu papito, yo no voy a permitir que nada te pase, yo estoy contigo, yo voy manejando, no te angusties, te voy a llevar a un buen lugar. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Pero qué va a pasar con la economía, con la salud, No te preocupes, yo voy manejando, te voy a llevar a un buen lugar. Y finalmente, la palabra de Dios dice en este versículo, y termino diciendo estas palabras que dice Isaías, que dice Dios a través de Isaías: te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Dios nos promete darnos la victoria, pero también dice que nos va a fortalecer y que nos va a ayudar. Hermanos, ¿ustedes alguna vez se han sentido débiles, hermanos? Creo que sentirse débil no es un buen sentimiento, hermanos. Yo muchas veces me he sentido débiles a causa del trabajo, a causa de las cosas. Miren, ahorita que hemos estado en casa todo este tiempo, hermanos, hemos aprovechado bastante para andar afuera cortando árboles, arreglando la yarda. Entonces, he aprovechado a mis hijos y yo a hacer muchas cosas que estaban pendientes. Y hay veces que nos metemos a la casa ya en la tarde y meten cansados. Ay, papá, me duelen las manos, me duelen los brazos, me duele la espalda, me duelen las piernas. Andan todos débiles y al día siguiente no se quieren levantar y que andan batallando porque se sienten débiles por el trabajo que estamos haciendo. El sentirse débil no es una buena sensación, te sientes algo feo, te sientes vulnerable. Bueno, Dios dice, yo te voy a fortalecer tus debilidades, pero también te voy a ayudar. Dice, y te voy a dar mi diestra, te voy a fortalecer con mi diestra victoriosa. Es decir, mi victoria es tuya, tú ya la tienes. Te estoy entregando mi victoria. ¿Y qué significa esto, hermanos? Miren, muchas veces yo no entendía el concepto cuando te dicen, es que los cristianos ya tenemos la victoria, ya lo tenemos ganado, ¿para qué nos preocupamos? Y yo no lo entendía. Y a veces es difícil entender el concepto. Entonces, ¿para qué estoy aquí si ya gané? Como que se nos hace un poco difícil entenderlo. Miren, a los que les gusta el automovilismo, sabrán, hermanos, que los que compiten en circuitos como las 500 millas de Indianápolis o las carreras de Europa o los circuitos de carreras de Fórmula 1, ellos compiten por puntos, hermanos. Entonces, cada vez que tú ganas o quedas en ciertos lugares, tú vas ganando puntos. Llega un momento en el que tú tienes tantos puntos que la siguiente carrera tú ya la tienes ganada, ya la ganaste, porque ya nadie te va a alcanzar en puntos, solamente debes de terminar tu carrera. Hace algunos días estaba con mis hijos, fue con mi familia, estaba viendo una película, precisamente de carreras. Y este hombre, el protagonista de la película, llega a los pits, llega a que le hagan unos cambios y está bien preocupado porque quiere salir pronto. Entonces su equipo se le acerca y le dice, hey, no te preocupes, ya la carrera ya la ganaste. Y él está como, ¿qué? Ya la ganaste. Solamente tienes que terminar la carrera, pero ya tienes los puntos necesarios. Aunque llegues en el lugar que llegues, tú ya ganaste la carrera, ya tienes los puntos necesarios. Y entonces este hombre se despreocupa y empieza a conducir muy relajado. Hermanos, así son las cosas de Dios. Tú ya tienes la victoria ganada. Nomás termina la carrera. No te quedes en tu casa tirado llorando tu desventura. Dios, esto que está pasando. No te quedes ahí, solamente termina tu carrera. Solamente sigue tu día a día, solamente termínala. Porque tú ya tienes la victoria ganada. Tú ya tienes los puntos que necesitas. Tú ya tienes a Cristo en tu corazón. Ya ganaste la victoria. ¿Para qué te preocupas? Si ya lo tienes todo, ¿para qué te preocupas? Así que acuérdate lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Acuérdate lo que Dios quiere que nos vayamos con este pensamiento. No temas porque yo estoy contigo. No te angusties porque yo soy tu Dios. Y te sostendré, te fortaleceré, te ayudaré con mi diestra victoriosa. Eso es lo que Dios quiere que recordemos, hermanos. Para lo que venga, para lo que vaya a pasar, Dios está con nosotros, hermanos. Ya tienes la victoria. Solamente abróchate el cinturón y disfruta el viaje, porque papá va manejando, hermanos. Así que no te preocupes. Ponte de pie para orar conmigo y para despedirnos. Y gracias, hermanos, que pudieron estar esta mañana. Que Dios los bendiga, que los lleve con bien.
Y vamos a orar para despedirnos. Señor y Padre nuestro, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Y nos acercamos a tu presencia para darte gracias por el que nos permitiste estar aquí el día de hoy. Te ruego en el nombre de Jesucristo que bendiga nuestras vidas, que nos lleves con bien, que nos prepares para esta semana y para el resto de nuestras vidas. Y te ruego que por tu infinita misericordia, Dios, sigas cuidando y protegiendo a tu pueblo como lo has hecho hasta el día de hoy. Porque te lo suplicamos, te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana, hermanos. Vayan con Dios, hermanos, y estamos en contacto, hermanos. Bendiciones.